Hola hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Es un gusto, un gozo nuevamente poder compartir la palabra, el consejo de Dios por medio de estos dispositivos electrónicos que hay en nuestra actualidad. Un saludo a todos los hermanos, a todos en especial. Un abrazo a todos. Los extrañamos. Quisiéramos que esto ya terminara y poder encontrarnos, abrazarnos, besarnos y decirnos que nos amamos, que nos necesitamos. Los extraño mucho, amados hermanos. Extraño el momento de estar a su lado, el de poder compartir la palabra, el poder compartir las experiencias, el poder estar en unidad con ustedes. Pero desafortunadamente esta situación mundial que hay, con esta pandemia, no se ha podido realizar esto. Pero afortunadamente tenemos a Dios de nuestra parte. Y eso es lo grandioso y lo maravilloso de esto. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra y le he puesto por nombre llamados a ser sus hijos. Pero antes de todo esto, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Dios, porque por medio de esta situación podemos glorificar tu nombre, podemos escuchar tu palabra, podemos hacer tu voluntad y, ¿por qué no, Señor? También glorificarte y entonar cánticos a tu santo nombre. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que pueda transformar, aconsejar, consolar, edificar. Y por qué no, Señor, que tu Hijo Jesucristo, Dios, se acrecente más en nuestro interior. A ti, Dios, la honra, la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gran bendición y responsabilidad ser llamado Hijo de Dios y ser escogido por el mismo Dios eterno. Hay una cita en Mateo 20:16 que dice así, en la última parte: porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Señor ha llamado a muchos a ser sus hijos, pero pocos han logrado ser los hijos que Él quiere. Basándonos obviamente en esta cita de Mateo. Muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Muchos han escuchado la palabra de Dios porque han tenido una tierra fértil. Otros no han sido tierra fértil, aunque han escuchado la palabra de Dios, no han sido tierra fértil. Nos pasa como al sembrador, cuando salió a sembrar. Él echó la semilla en el camino, entre las piedras, en varios lugares, pero solamente hubo un lugar donde pudo haber fruto, y esta se le llama la tierra fértil. Esta tierra fértil pudo dar frutos, y esta tierra fértil, amado hermano, eres tú. Tú has sido tierra fértil donde Dios ha obrado en ti y te ha llamado a ser su hijo. Sí, amado hermano, tú eres un hijo de Dios. Tú has sido ser llamado hijo de Dios. Vamos a leer algunas citas. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora vayamos a la otra cita. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que Él ama, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Vayamos a otra cita rápidamente, hermanos. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leemos otra cita más. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí estamos viendo citas, amados hermanos, en el que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos. El ser llamado, ser hijo de Dios, es una grande responsabilidad, amados hermanos. En 1 de Juan, capítulo 3, que ya lo leímos, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Purificarse significa practicar la justicia, llevar una vida justa que exprese al Dios mismo, al Dios justo. Significa ser puro, no tener ninguna mancha de injusticia. Así como Él es perfecto y puro, Él quiere que así seamos nosotros. En pocas palabras, amados hermanos, Dios quiere que lo expresemos a Él. Dios quiere que tengamos su vida. ¿Y cuesta trabajo? Claro que sí cuesta trabajo. En la Biblia, amados hermanos, encontramos muchos llamamientos. Hay muchos ejemplos de hombres que Dios llamó en su tiempo. En el Antiguo Testamento vemos a Abraham, a Moisés, Josué, a Isaías, a Elías, Jeremías, Ezequiel. En el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Mateo, Saulo de Tarso, que es Pablo. A todos estos Dios los llamó, a todos los llamó a ser sus siervos, a ser hijos también, que ya eran antes. En lo particular, el llamado de Dios en cada uno de ellos siempre ha sido muy particular y también se refleja en nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado de una manera muy particular y hemos tenido una experiencia con Dios también en lo muy particular. Estos ejemplos que les acabo de decir del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son de los hombres más sobresalientes que nos habla la Biblia, porque también vemos que aún hay más. Pero estos hombres que Dios los llamó, también los llamó para servirle a Él, para ser sus siervos aquí en la tierra, que lo expresaron con un corazón puro, con un corazón sincero, y hicieron su voluntad. Ellos recibieron un llamado, amados hermanos, pero el llamado no nada más nos ha llamado el Señor para servirle, sino nos ha llamado también para ser sus hijos. El llamado a ser hijo es una experiencia que dejamos de ser los mismos a partir de ese momento. Comienza nuestro llamado. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que el Señor hizo el llamado a nuestras vidas, desde ese momento ya no somos los mismos. Ha cambiado nuestra situación. Ya no hacemos lo que estábamos acostumbrados a hacer. Nuestra vida ha dado un giro totalmente y estamos haciendo ahora las cosas que le agradan a Dios y dejamos de hacer allá atrás, allá en el pasado, las cosas que veníamos haciendo. El llamado de Abraham. Todos sabíamos que Abraham fue llamado, escuchó una voz que le decía, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, una ciudad totalmente idólatra, que se dedicaba a la idolatría. Ahí vivía Abraham. Quizá él fue un idólatra. Pablo también fue llamado así. Un día Saulo salió hacia Damasco
para hacerles la vida imposible a los que invocaban el nombre del Señor de esa época. En el camino, Saulo de Tarso se encontró con una luz, dice la palabra, dice en el libro de los Hechos 9, 2 y 3, que se encontró con una luz que lo tumbó de su caballo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, debido a esta situación que él tuvo con el encuentro con esta luz, quedó ciego por 3 días. Y ya sabemos la historia. Fue con Ananías, él oró por él, recibió la vista nuevamente, y allí empezó Pablo a tener un encuentro con Dios en su interior. Aquí vemos 2 grandes ejemplos, tanto Abraham como Saulo, que ahora se llama Pablo. Ellos tuvieron un llamamiento en su época, cada uno de ellos, pero cada uno de ellos, ¿qué creen, amados hermanos? Que en su momento donde ellos fueron encontrados con el Señor o fueron llamados por el Señor, cada uno estaba haciendo sus actividades. Abraham estaba siendo un idólatra en Ur de los Caldeos. Saulo de Tarso, que es Pablo, estaba buscando a los que invocan el nombre del Señor para meterlos a la cárcel. Los dos no estaban haciendo nada bueno. Nada bueno estaban haciendo ambos. Cada uno creía haciendo las cosas según su propia opinión y su propia prudencia. No hacían la voluntad de Dios en ese momento. Uno que era idólatra y el otro que era un policía para meter a los cristianos, a los primeros cristianos de esa época, para meterlos a la cárcel, enjuiciarlos, probablemente mandarlos a la muerte. Así fuimos llamados nosotros, amados hermanos. Nadie de nosotros, cuando fuimos llamados, estábamos haciendo lo bueno. Nadie. Todos estábamos afanados en nuestro afán de nuestra propia vida. Unos trabajando, otros haciendo su quehacer en casa, otros estudiando, otros viajando, otros haciendo diferentes actividades. Pero nadie estaba haciendo en ese momento la voluntad de Dios. Y de esta manera fuimos llamados. Recuerdo el ejemplo de los apóstoles. Cuando Pedro y Andrés fueron llamados, el Señor Jesús les dijo: vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. No estaban haciendo nada bueno. Estaban afanados en su trabajo, en lo que ellos sabían hacer. Igualmente Jacobo y Juan, que era su hermano, igualmente estaban haciendo lo que ellos sabían hacer. En ese momento ellos estaban, dice la palabra, que estaban remendando sus redes, la estaban arreglando, la estaban componiendo. Estaban afanados en su propia vida. Así estamos nosotros, amados hermanos. Estamos afanados en nuestra propia vida. Pero aún así, el Señor nos llama. Nos llama a ser sus hijos. Amén, hermanos. Así es que Dios ha hecho en tu vida algo maravilloso. Cuando el Señor nos llama, no podemos rechazar este llamado, porque Él nos captura y nos selecciona. Cuando alguien nos llama, alguien importante nos llama a su presencia, tratamos de ir lo mejor arreglados, lo mejor aspecto que podamos dar a esa persona. Si nos llamara el presidente de la República, lo primero que haríamos es quizás bañarnos, rasurarnos, ponernos un traje los hombres, o si es mujer, buscar su mejor vestido, sus mejores zapatos, arreglarnos para estar bien presentables delante de este hombre, delante de Dios. ¿Cómo nos estamos presentando, amado hermano? No podemos rechazar el llamamiento que Dios ha hecho. Si no rechazamos el llamamiento de alguien tan importante en la tierra, o cuando nos pedimos trabajo y nos dicen: ¿sabes qué?
te acabo de dar trabajo, quiero que te presentes para tal día para recibir tus papeles. ¿Qué hacemos? Pues tratamos de ir lo mejor presentables y no faltar ese día, porque sabemos que es muy importante. Así es el llamado de Dios. Es mucho más todavía. No podemos rechazar el llamado de Dios que ha hecho a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Nos pasa aquí como al pescador. Dios es como si fuera el pescador. El pescador, cuando avienta la red, él saca todo tipo de pescados y va viendo cuál pescado le sirve y qué pescado no le sirve. Dice, este sí me sirve. Lo va separando, los va seleccionando. Dice, este no me sirve, lo regresa al mar o al agua. Este sí me sirve, este no, este sí, este no y este sí. Y así va seleccionando el pescador. Así es en Dios. Dios hace un llamado a muchos. Nos llama a muchos. Pero dice la palabra en Mateo, muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Afortunado eres, amado hermano, porque Dios te ha llamado. Has tenido un corazón abierto a Dios y Dios está haciendo su voluntad cada día en ti. Gracias a Dios por tu vida, amado hermano. Dios es maravilloso. Lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas es algo maravilloso que no podemos cómo agradecerle, no tenemos las palabras, no tenemos la actitud de cómo agradecerle. Solamente decirle gracias, Señor, por el llamado que me has hecho. Es un privilegio, amados hermanos, ser hijo de Dios. Es un gran privilegio. Él nos llama atrayéndonos a Él mismo. Él nos llama y nos atrae a Él. Al revelarse a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia cuando Él nos llamó y Él se nos revela con su grande amor a nosotros. En este momento tú te estás acordando, amado hermano, cómo el Señor se reveló en tu interior, en tu corazón, en tu espíritu y en tu mente. Una cosa es ser llamado y otra cosa es que Él se revele en nuestro interior. Son cosas bien diferentes, pero son los pasos a seguir. Él primero nos llama a ser sus hijos y después Él se empieza a revelar en nuestro interior. Y ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Así es, amado hermano. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó, nunca se me ha olvidado, lo tengo en mi mente muy presente, como si fuera hace unos instantes que lo hice. Pero también recuerdo cómo el Señor se reveló en mi interior. Y eso hace que no menospreciemos el llamado del Señor a ser sus hijos. Y tú te estás acordando en este momento, amado hermano, cómo el Señor te llamó, cómo el Señor se ha revelado en tu interior y cómo lo sigue haciendo hasta este momento. ¿Y qué crees, amado hermano? No nada más se revela en tu interior, sino que también el mismo Señor Jesucristo va creciendo en nuestro interior cada día más y más. Se va acrecentando en nuestro interior. Él se revela internamente. Él nos da una revelación muy personal a cada uno de nosotros, que nos cautiva, que nos transforma, que transforma nuestro interior. Nuestro exterior sigue siendo el mismo. Nuestro color de piel sigue siendo la misma. Todo nuestro exterior sigue siendo lo mismo. Seguimos comiendo, seguimos disfrutando de la vida, seguimos haciendo las cosas que nos agradan. Pero en nuestro interior ha habido un cambio. Y ese cambio se llama transformación, porque Jesús ha entrado en nuestro corazón,
ha empezado a barrer su habitación, que es nuestro corazón, y lo está empezando a limpiar y a sacar todo lo que nos sirve, de lo que está allá adentro. Fuimos llamados, pero también Dios se está revelando cada día a nuestro interior. Y eso nos tiene cautivos a sus pies. Ahora, más que hijos, ahora somos, ¿por qué no decirlo? Somos sus esclavos de amor de Él. Amén, hermanos. Seguimos siendo los mismos exteriormente, pero, amados hermanos, nuestra cara, nuestro rostro, da testimonio de que somos ya diferentes. Porque en nuestra cara hay una sonrisa, demostramos paz, demostramos cosas que no teníamos antes. Y ahí es donde empieza el cambio. Ese cambio en nuestro interior empieza a cambiar todo nuestro ser. Nuestro ser físico empieza desde nuestro interior y nuestro exterior se empieza a manifestar la obra de Dios. Seguimos teniendo los mismos dedos, las mismas manos, los mismos ojos, la barba quizás más grande y más canosa. Quizás nos estamos volviendo hasta más viejos, nos están saliendo arrugas, pero en nuestro interior Jesús sigue creciendo. Pero nuestro rostro manifiesta su presencia. Ese es ser un hijo de Dios. Ese ser algo que Dios está formando en nuestro interior. Una transformación que va a ser para siempre. Esta revelación interna, que es un llamado que transforma nuestro ser interior, cambiará toda nuestra expectativa de vida interiormente. Nuestras ideas, nuestros conceptos son cambiados. Nuestras actitudes, que es nuestras reacciones en la carne, ya no nos enojamos tan fácil, ya no iramos tan fácil, ya no gritamos tan fácil. Ya hay una moderación en esas actitudes, porque Dios ha estado obrando en nuestro interior. Nuestro hablar ya es diferente. Ya no hablamos majaderías, ya no hablamos con mentira, ya hablamos con verdad. Nuestras palabras ya son más sazonadas, nuestras palabras ya son con un concepto de dar testimonio de lo que somos. Nuestros pensamientos han sido cambiados. Ahora pensábamos en hacer muchísimo dinero, pensábamos en irnos a muchos lados, viajar y viajar. Ahora nuestros pensamientos están enfocados en servir al Señor y cómo dar testimonio a la demás gente. Somos completamente diferentes ya, amados hermanos. Primero vino el llamado del Señor a ser sus hijos. Después viene la revelación. Él se revela en nuestro corazón, se revela en nuestro interior. Y empieza a hacer un cambio totalmente adentro. Totalmente hace un cambio. Aunque sigamos trabajando, haciendo el quehacer en la casa, yendo a la escuela, sigamos comiendo rico, nuestro ser está experimentando un cambio al cual corresponde al llamamiento de una revelación interna. Sí, amado hermano. Gracias a Dios por el llamamiento que Dios ha hecho sobre tu vida. Gracias a Dios que Dios ha estado revelando en tu interior. Pero tú te dirás, hermano, yo he sentido el llamamiento, pero todavía no siento esa revelación. Amado hermano, Dios se va a encargar en su momento. Vas a escuchar quizás una predicación que afecte tu corazón, que afecte tu mente, y habrá cambios en ti. Has escuchado la palabra da vida, dice la palabra. Dice Hebreos 4:5 que la palabra es viva y es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para eso que estamos hablando en este momento. Para hacer cambios drásticos en nuestra vida, empezando en nuestro interior. La palabra de Dios tiene ese poder. Y ese poder es que haga en nuestro interior un efecto. Y ese efecto, aparte de ser una revelación, también se llama una transformación. La palabra de Dios se va a encargar
de revelarte al Dios mismo. Quizás no lo veas como lo vio Pablo, como una luz que lo cegó. Quizás no sea como una voz audible que escuchó Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. O quizás también Pablo cuando escuchó, porque Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero sí va a haber en nuestro interior una transformación, porque la palabra de Dios está haciendo su obra en nosotros. La palabra de Dios provoca que haga un cambio en nuestras vidas. Nuestra vida común cambia totalmente. Nuestro andar y nuestro vivir son diferentes totalmente ya. Y este cambio que hay en nosotros produce un buen testimonio a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y ellos quieren saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué ya no eres así? ¿Por qué ya no vas a las fiestas? ¿Por qué ya no te vas a echar un trago con nosotros? Dirían los amigos. ¿Por qué ya no vamos por acá? ¿Por qué ya no vamos para allá? ¿Por qué, amados hermanos? Porque tu vida ha sufrido un cambio para la gloria de Dios. Has escuchado el llamamiento de Dios y Dios se ha estado revelando en tu interior a través de la palabra. Amén, hermano. También el llamamiento, la revelación, nos capacita para servir al Señor. Sí, amado hermano. El llamamiento y la revelación nos capacitan para servir al Señor, para poder hablar, para poder dirigirnos, para poder expresar aún mejor la voluntad de Dios. Nos enseña a ser capaces de poder servir a nuestro Señor Jesús. Los apóstoles Pedro y Juan, como ya lo mencioné, y Jacobo, ellos fueron llamados cuando estaban trabajando en lo que ellos sabían hacer. Ellos eran pescadores. Recordemos a Pedro con su hermano Andrés. Ellos estaban pescando. El Señor Jesús dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. A Juan y a Jacobo, ellos estaban remendando la red en el momento que fueron llamados. Ellos estaban haciendo sus actividades como cada uno de nosotros. Ellos estaban trabajando. También nosotros, el Señor nos llamó cuando estábamos trabajando en nuestras actividades comunes y diarias que tenemos en nuestro afán de nuestra vida. Pero en estos hombres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, pareciera que el llamamiento no les había hecho mucho efecto. Seguían al Señor porque estaban convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Pero Pedro, Juan y Jacobo, ellos fueron testigos de la transfiguración del Señor Jesús en el monte. Mateo 17, 1 y 2. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice ahí la palabra que ellos vieron la transfiguración del Señor Jesús, que tuvieron una revelación demasiado grande, demasiado gloriosa. Si el llamamiento a ellos no los había convencido totalmente, la revelación que ellos tuvieron los cautivó para siempre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros sentimos el llamado del Señor a ser sus hijos. Pero cuando viene la revelación, nos atrapa, nos captura, nos atrae, nos llena de Él. Y eso hace que jamás se nos olvide de quiénes somos. ¿Amén, hermanos?
Ahora entendemos por qué el apóstol Pedro, siendo él un hombre, dice la palabra, del vulgo, así lo dice, era un hombre elocuente para hablar la palabra de Dios. Nada más cuando se paró ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que se paró para dar testimonio ante muchas gentes, muchos miles de personas. Se paró con ese poder, con esa fuerza. Ese hombre que no era un profesional al hablar, que era una persona común y corriente como cada uno de nosotros, que no era capacitado para hablar ante multitudes. El mismo Dios lo transformó para hacer esto. Él fue llamado, tuvo una revelación que lo transformó y lo cautivó para siempre. Así somos nosotros, amados hermanos. El Señor nos transforma cuando tenemos la revelación, pero primero el llamado. Tenemos que ser llamados a ser sus hijos. Y después, el Señor se va revelando poco a poco en nuestro interior, conforme a nuestra fe, conforme comemos la palabra del Señor. Si nosotros vamos comiendo constantemente la palabra de Dios, a leer su palabra, al orar, al compartirla con los demás hermanos, Él se va acrecentando en nuestro interior cada vez más, más y más. El apóstol Pedro, en su carta, en 2 de Pedro, da testimonio de lo que sus ojos vieron. Vamos a ver qué dice. Dice así, 2 de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aparte de ver la transfiguración, escucharon la voz de Dios, oyendo que decía, este es mi Hijo amado. Y cuando nosotros tengamos esa capacidad de decir, escuché la voz de Dios, qué maravilloso va a ser esto. Vamos a ser aún más capturados y cautivos por nuestro mismo Dios. Qué bueno es ser hijo de Dios. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Pero lo magnífico es que el mismo Señor Jesucristo que está aquí en nuestro interior va creciendo, se va agrandando en nuestro interior. Gracias a Dios por tu vida, amado hermano. Gracias a Dios porque has tenido un llamado de parte de Él. Gracias a Dios porque Él se ha revelado en tu interior. Por muy pequeño que seas o por muy grande que seas, Dios está haciendo ya su obra en tu interior. Se va a ir revelando cada día, cada instante, cada vez más. Pero tú lo único que tienes que hacer es leer la palabra, orar al Señor, compartir la palabra con otros. Y así es como vas a ir creciendo. Y así es como vas a ir confirmando el gran amor que Él tiene sobre nosotros. Su amor en muchos hermanos los ha cautivado. Muchos hermanos han sentido un abrazo de parte de Dios en sus situaciones difíciles. Han sentido la misma presencia de Dios en sus situaciones duras. Y yo creo que Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Esta situación mundial ha sido muy difícil. Muchos hermanos han enfermado. Algunos ya han partido con el Señor. Pero eso sí te digo, amado hermano, que la voluntad de Dios nadie de nosotros la podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el cómo vivir en esta actualidad. ¿Cómo podemos cambiar nuestra situación en esta situación que estamos viviendo? Refúgiate en las manos de Dios.
Refúgiate en el llamamiento que Dios te hizo. Refúgiate en la revelación que Dios está haciendo en tu corazón. Refúgiate en Él. No nos podemos reunir ahorita como iglesia, porque es muy difícil por la pandemia. Los contagios están aumentando. Pero lo que sí podemos hacer es meternos en las manos de Dios y decir, aquí estoy, Padre mío. Gracias, porque tú me has recibido con las manos abiertas. Aquí estoy. Dios te ha llamado a ser su hijo. Dios se ha revelado en tu interior y lo sigue haciendo constantemente. Quizás no has tenido un sueño, quizás no has tenido una gran visión, o no has visto nada de esto, como lo habla la Biblia, pero sí has sentido el amor de Dios en tu interior. Has sentido cuánto te ama el Señor. Has sentido el abrazo de un hermano, y ese abrazo que el hermano te ha dado, sabes que es el mismo Dios que te está abrazando. ¿A poco, mi hermano? Es maravilloso ser hijo de Dios. Volvamos a los apóstoles. Estos 3 hombres eran del vulgo. Así se les consideraba en esa época. Después de esta revelación de la transfiguración de nuestro Señor Jesús, que fue grandiosa, ellos fueron capacitados para hablar y dar testimonio del mismo Señor Jesús. Recordemos a Pedro en el libro de los Hechos 2, cómo se levantó y empezó a hablar. Recordemos cómo Juan, el apóstol, que fue uno de los hombres que recibió más y más visión de parte de Dios. Él aceptó el llamamiento con todo su corazón, pero la visión gloriosa que él recibió de parte de Dios fue aún más todavía. Él, estando encerrado en una isla llamada Patmos, ahí recibió toda la visión de este magnífico y grandioso libro de Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, terminando con la gran ciudad de Jerusalén. ¡Qué maravillosa revelación tuvo Juan! Algo grandioso. Quizás nosotros no recibamos algo de esa magnitud, pero Dios sí se está revelando cada instante y cada día a ti en tu interior. Cada predicación que tú estás escuchando, amado hermano, es preparada con el fin de que tu espíritu se alimente, pero lo mejor es que Cristo se está agrandando en tu interior. Amén, hermano. Toda persona que ha sido salva debe recibir el glorioso llamamiento de Dios. Todos hemos visto su gloria. Hemos sido atraídos por Él y seguimos siendo dirigidos por Él. Ya no somos las mismas personas comunes y corrientes o mundanas. Ahora somos santos. Ahora somos hijos de Dios. Somos un pueblo especial. En nuestro interior hay algo que ya no podemos negar. Hay algo que ya no podemos desobedecer, que es al llamamiento de Dios. Dios te ha llamado a ser su pueblo especial. Dios te ha llamado a ser su real sacerdocio. Dios te ha llamado a contener a su propio Hijo Jesucristo. Nosotros contenemos a Jesucristo en nuestro interior. Él se amolda a nuestro cuerpo. Es como si yo metiera un globo dentro de una botella y inflo ese globo. Ese globo va a agarrar la forma interna de la botella. Así es el Señor Jesús en nuestro interior. Él se amolda a nuestro cuerpo, porque Él quiere habitar aquí adentro. No le importa lo exterior, lo que importa es que lo manifestemos a Él. Este es el llamamiento que Dios quiere y que te está haciendo a ti hoy, hermano. Dios te llamó a ser su hijo. Manifiéstate como hijo en esta tierra. Dios se ha estado revelando a ti cada día y cada instante. Deja que esa revelación haga la transformación en tu interior
que es el Espíritu Santo. Y entonces darás testimonio de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Dios nunca te ha abandonado, amado hermano. Siempre ha estado a tu lado en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Ahí está Dios contigo. Solamente pídele que te fortalezca y que la fe que tú necesitas no la pierdas en ningún momento. Amados hermanos, Dios los bendiga. Ojalá que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro interior. Meditemos, conservemos lo que hemos escuchado. Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Recuerda, amado hermano, eres un hijo de Dios. Eres un contenedor de la vida de Jesucristo. Tú contienes a Jesucristo en tu interior. Manifiéstate aquí en la tierra como un hijo de Dios. Aunque las circunstancias sean difíciles, recuerda que Dios está en ti. No está a tu lado, está dentro de ti. Y como está dentro de ti, tienes que ser una persona que da testimonio de que es hijo de Dios. Dios los bendiga a todos. Los amamos. Bendiciones a todos, en todo lugar y en toda región. A los de Acatlán, a los de Toluca, a los de Cuautitlán Izcalli, Saguenil-Teotongo, aquí en la Colonia del Mar. A todos, allá en Chalco también. Y todos los que nos escuchan y nos ven por este medio, Dios los bendiga. Que la gloria de Dios esté sobre ustedes y que la revelación de mi Padre cada día en ustedes los transforme, porque el llamamiento de Dios no nos lo podemos negar. Él nos ha llamado a ser sus hijos. Así es que seamos los hijos manifiestos que Él quiere que seamos. Amén.